Y el título del estudio de hoy, eh, y cómo me gusta este título, bendito el Rey, para justos, para justos. Tremendo, porque ¿quién es justo? ¿Quién es justo? Y antes de comenzar, los invito a, a dos cosas. La primera, a que veamos al Rey, a que veamos al poderoso. Lo vamos a ver, los voy a llevar a que lo veamos, a no descuidarnos un segundo de la vista de Él, porque Él, amados, es el importante aquí. Eh, la segunda, que tengan lista su palabra, por supuesto, su, su Biblia, la que sea, no importa. Aquí voy a hacer algunas referencias de los textos que no se han puesto adecuadamente, algunos que no están en línea con la Torá, en fin, pero ese no es el tema. El tema es ver al Rey y estar armados con la bendita Torá, con una Biblia, para validar y verificar lo que yo estoy diciendo. Estas palabras tienen que ser probadas y tienen que ser probadas contra la escritura para que sean verdaderas, y si no, son palabras de hombre, que son que no tiene ningún valor, que no tiene ningún valor. Si al que se exalta no es al Rey, si de lo que se dice y de lo que se habla no es de la palabra, no tiene ninguna validez. Entonces, antes de comenzar, los invito nuevamente a que veamos a Yeshua en este salmo, en este Teilim, eh, como proféticamente, este es tremendo, como proféticamente lo vamos a ver en una línea súper, súper hermosa ahí que el Rey, pues nos regaló, digo, porque pues claro, ya me regaló a mí, pero se la regaló a ustedes por este medio. Como proféticamente romanos, soldados romanos, fueron movidos por el Ruach HaKodesh a cumplir lo establecido. Míreme lo que regala el poderoso de Israel, el Padre eterno, en este estudio. Dice Johanán, Juan 19, quien tenga su Biblia, por el amor al eterno, por favor, tráigala, llévela, léala, los que puedan, por supuesto, porque sé que hay algunos que están trabajando y bien, haciendo otras actividades, pero Juan 19, el que pueda, Juan 19, desde el versículo 30. Vamos a ponernos en un contexto solamente de una de las líneas de ese Teilim. Dice el versículo 30, cuando Yeshua recibió el vinagre, dijo, se ha consumado. Y después de inclinar la cabeza, entregó el aliento. Entonces los yauditas, como era el día de la preparación de Pesaj, digo yo, no está en esa porción, pero digo yo, de Pesaj, y para que los cuerpos no permanecieran sobre el madero en el Shabbat, no porque fuera sábado, sino porque era un Shabbat, es decir, una festividad. Es por esa época caía, según el cálculo, por supuesto, y las cuentas y todo, era miércoles gregoriano, pero era la caída del sol, del día previo a Pesaj. Entonces, y para que los cuerpos no permanecieran sobre el madero, pues aquel mire que aquí dice, era un Shabbat magno, es decir, una fiesta, es decir, Pesaj. Le rogaron a Pilato que se les quebrantaran que se les quebraran las piernas y los quitaran. Escuchen, le rogaron los yauditas a Pilato que se les quebraran las piernas a los que habían puesto en el madero y los quitaran. Versículo 32. Luego los soldados fueron y les quebraron las piernas al primero y después al otro que había sido ejecutado con él, con Yeshua. Pero cuando llegaron a Yeshua, escuchen, cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, Baruch Hashem. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. 35. El que vio esto da testimonio, es decir, Johanán, Juan, y su testimonio es confiable. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean,
Porque estas cosas sucedieron, acá está el Salmo, porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliera la escritura que dice, no quebrarán ninguno de sus huesos. También otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Bendito sea Hashem, bendito sea el poderoso de Israel. Entonces, ¿cómo proféticamente los soldados fueron movidos por el poder maravilloso del Eterno, de su Ruach HaKodesh, del Santo de Israel? ¿Cómo fueron movidos? Se cambió, perdón. Ups. Ya, ahora sí. ¿Cómo fueron movidos por él? ¿Cómo fueron movidos por el Ruach HaKodesh para darse cuenta de cómo tenía que ser? Baruch Hashem, bendito sea el Rey. Una porción maravillosa porque no nos deja solamente llevados a lo que nosotros creamos, sino que nos lleva a hacer como está escrito, a pensar como está escrito, a delimitar la escritura lo que nos dice que debemos entender. Entonces, pongámonos en este punto. ¿Cómo proféticamente soldados romanos fueron movidos por el poder maravilloso del Eterno, de su Ruach HaKodesh, a discernir, digo yo, quién sabe qué cosas para hacer conforme a la Escritura? O mejor dicho, a discernir yo sí sé qué cosas, porque por encima de todo está el Creador, por encima de todo está su promesa, por encima de todo está su palabra fiel y perfecta. Como dice allá el Salmo 19, que acabamos de estudiar hace un par de semanas, precioso, precioso y poderoso, dice, la Torá de Yahvé es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahvé son duraderos y hacen sabio al sencillo. Entonces sí sabemos por qué es que ellos fueron a discernimiento, porque la palabra es perfecta, esa se cumple al pie de la letra. Los preceptos de Yahvé son justos, dice el Salmo 19, versículo 8. Y alegran el corazón, la Torá de Yahvé es clara e ilumina los ojos. Tremendo. Amados míos, insisto, nada se le escapó de las manos. Al Eterno nada se le escapó de las manos, ni un solo detalle. Él no se ha equivocado, Él no se equivoca y no se equivocará en absoluto. Eso no se contempla, insisto, con uno entre varios propósitos, con uno entre varios propósitos aquí, ese que algunos piensan. Este es uno de esos propósitos de los cuales algunos piensan que a alguno se le reveló de los cielos y se le cayó. Eso sería ilógico de pensar. Sin embargo, alguna vez lo recitamos. Yo lo decía tratando de explicar al adversario. Mal, no tenía entendimiento. Repetía lo que otros habían estudiado, pero no me había tomado Hombre, el trabajo de estudiar, el trabajo de discernir, el trabajo de entender. Entonces, ese es uno de los propósitos, este es uno de los propósitos de decir, de mencionar que nada se le escapó al Eterno de las manos, ni un solo detalle, y que nadie se le voló del cielo, nadie, la rebeldía, la rebelión existe en el plano natural, pero no en el espiritual, por favor. Y cuidado, amados míos, porque eso es teología del reemplazo y teología del miedo. Eso no es otra cosa. No hay tal. Nadie se le cayó. Son seres obedientes, perfectamente creados en el poderoso discernimiento y sabiduría del Eterno para hacer conforme a su propósito. Claro que Él también usa el mal usa hasta los malvados para cumplir su propósito, sí, por supuesto, pero espérame, es que todo está determinado, todo está discernido y planeado y a él no se le escapa nada de las manos. Entonces, cuidado, esa es teología del reemplazo y teología del miedo. Eso solamente es esa teología, no existe tal inconsistencia. Nuevamente, no se le salió nada de las manos. Ya lo he repetido y lo repetiré. Y trabajaré en esa
en esa tesis vehementemente porque nos engañaron a la, ¿cómo así que se le cayó del cielo al poderoso, al que es único, al que es poderoso y soberano por los siglos? Y todos decimos amén a él, Yahvé. Yahvé Sbaot es el único, es poderoso y es soberano por los siglos de los siglos. Amén. Nada más y eso es impajaritable, inviolable, eh, eh, y para siempre y por los siglos. Bendito sea el poderoso de Israel. Y nada más alineado que lo alineado, nada más dirigido que lo dirigido. Tremendo. La palabra dice en el estudio de la parashá de esta semana, amados, les recomiendo, les insto para que eh, estudiemos la palabra, por favor, estudiemos la parashá. Imagínese esto, antes de continuar, imagínese esto. El pueblo de Israel estudia la parashá. Ay, Baruch Hashem, estudia la misma porción. Bendito el rey. ¿No caminan en Ejad? A ver, entonces lo pongo para mí. ¿No caminamos en Ejad? ¿No caminamos estudiando lo mismo? Antes nos tocaba hacer un devocional en otros campamentos, vamos a decirlo. Los que estudiábamos, hacíamos un devocional, pero de lo que cada uno fue pajey, o sea, de lo que cada uno quisiera, de lo que a cada uno le pareciera, de lo que cada uno tuviera en bien, porque pues muy pocos, al menos yo, no tenía esa dirección. No, pues lea la palabra, léala. Si al caso, entonces leamos el libro de Juan o el de Mateo, empecemos a leer tal cual, no sé. Y entonces sí, nos tomaban la clase, nos tomaban la tarea. A mí, por ejemplo, me tomaban la tarea. Y pues chévere, porque pues era un signo de fidelidad, un control de fidelidad. Bueno, así lo hacían y está bien, Baruch Hashem. Porque eso me enseñó a estudiar, pero Baruch Hashem, bendito sea el poderoso de Israel, el que no ha discernido, el que no ha entendido que si estudiamos la parashá, estamos estudiando lo que el pueblo estudia. Entonces el pueblo estará en Ejad, pensando lo mismo y recibiendo el mismo comentario del Eterno, porque es que si estudiamos juntos la parashá, pues todos recibimos el mismo alimento. Es decir, si estamos estudiando esta semana Baed Hanan, pues entonces estamos recibiendo los primeros capítulos de Deuteronomio y estaremos recibiendo el Shema. Ay, Padre bendito, todavía yo no estudio, no llego a esa aliyá, pero sé que la sexta aliyá va a tratar del Shema y la explicación maravillosa y no vamos a entender. Y no vamos a comprender todos en Ejad. Por eso es importante estudiar, por eso es importante ir a la parashá. ¿Por qué a la parashá? Hombre, porque fue una herramienta que el Eterno, ojo, no los judíos, nuestros hermanos sabios, no los judíos, el Eterno, su ruach, su fuerza, su poder, inspiró en ellos para determinada y organizada y detalladamente no crearan, organizaran el estudio. Y entonces en un año estudiamos la bendita Torá. Y nosotros, la dispersión, la diáspora, pues también le ponemos ahí los estudios del Brit Hadashah, ¿verdad? Y tenemos la Torá, entonces también estudiamos los profetas. Y entonces hoy, Baruch Hashem, estamos estudiando los salmos. Entonces, bendito el poderoso de Israel. Y ustedes dicen amén y yo también. Hombre, estamos estudiando lo que dijo Yeshua. Lo que dijo Yeshua que no pasaría. Lo que dijo Yeshua que no pasaría, ni una tilde ni una yod. Nada se cambiaría. Él vino solo a cumplir y no a anular. Bendito sea el rey. Entonces estamos haciendo conforme a lo que el rey ha dictado a su pueblo a través de la parashá, todos unánimes juntos. Entonces, nada más alineado que lo ha alineado. Esta semana estudiamos con respecto a lo que les estoy contando de Barim, Deuteronomio 4. Tremendo. Y ahora Israel presta atención a las leyes y reglamentos que les estoy enseñando a observar, decía Moshe al pueblo, para que vivan y entren a ocupar la tierra que les está dando Yahvé, el Elohim de sus padres.
No añadan nada a lo que yo les mando, ni le quiten nada, sino observen los mandamientos de Yahvé, su Elohim, que yo les mando. Tremendo. No le añadan a la Torá, no le añadan a la Torá. Baruch Hashem. Sin embargo, sabemos, cultura general, que del Brit Hadashah no quedan conocidas, no quedan copias originales, porque fueron quemadas. Los judíos, los judíos nuevamente, nuestros hermanos mayores, hombre, tremendos, tremendos, instruidos y guiados por el Ruach HaKodesh, por el poder del santo y bendito, pues ellos sí copiaron de generación en generación la Torá, las mismas letras, los mismos espacios. Antes no había versículos, esos se pusieron después con el tiempo, hace muy poco, la verdad. Pero esto es para cultura, para los que no sepan, porque yo sé que hay muchos que ya lo saben, pero antes no había versículos, entonces era los que han visto el rollo de la Torá, pues entonces es un rollo completo, así, de pe a pa, para decirlo de una manera. Es más, de Bet a Ay, creo que Alamet, de Bet Alamet, porque termina en Israel y empieza con Bereshit. Entonces sería de Bet Alamet, así, toda igualita. Pero del Brit Hadashah, eh, pues como sabemos, fueron las copias quemadas. Aunque han sido encontrados uno que otro pergamino, sin embargo, para detallarlo un poco mejor, las traducciones que hay hoy son copias del griego que se hicieron de muchos escritos hebreos, porque nuevamente, digámoslo en buen castellano, Mateo, Matityahu, era judío. Estamos en línea. Mateo era judío. Johanán, judío. Juan era judío. Los apóstoles eran judíos. Hasta Rab Shaul, mire esta es tremenda. Hasta Rab Shaul era judío, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, me fascina esa parte. Creo que la acabé de mencionar en el estudio pasado. En cuanto a la ley fariseo de fariseos, tremendo. Tenía ciudadanía romana, por supuesto, claro, sí, sí, tenía ciudadanía romana, pero era hebreo, era judío de nacimiento y era israelita, sobre todo, hebreo de hebreos, dice allí. En ese sentido, quépanos en la cabeza que los escritos en su mayoría, al menos los originales, en hebreo, en hebreo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Es a eso que nos hace falta, a ese complemento, a eso que nutre la escritura en el contexto. Acabamos de leer la parte de Juan en donde dice que no se le quebrarán ni un hueso. Ok, ya vamos a ver por qué vamos a ir al contexto. Y este salmo lo escribió David, el Melech David, el rey David, inspirado por la magnificencia, por la diestra del poder del Eterno, por su Ruach HaKodesh, al justo. Fue dirigido al justo, a quien con manos decididas, con convicción perfecta, requiere, decide, en su corazón anhela, desea guardar los mandamientos de Yahvé. Pero pues por supuesto, digamos que ¿quién más lo inspiraba a él sino el Eterno? ¿Quién más inspiraba al Melech David sino el poderoso de Israel? ¿Quién más? Así que lo creó David, lo creó el Melech David y estaba dirigido al único justo, Yeshua HaMashiach. Y todos decimos amén, porque estaba dirigido al único justo, a Yeshua HaMashiach. Bendito sea el Rey, bendito el poderoso, al justo. Esta porción es al justo. Y continuando con la porción expuesta por mi hermano Benjamin el día de ayer, está dedicada, enmarcada esta porción en la justicia, en la verdadera, única, clara y perfecta, diseñada y determinada y delimitada por el Santo y Bendito, por el Eterno, por el poderoso Rey de por el poderoso Rey eterno, eterno. Entonces, vamos al Salmo desde el versículo 11.
ahí, desde esa Lamed, ese Teilim, muchos no sabíamos, no entendíamos, porque algunas, solo algunas Biblias traían esas letras, esos nombres, porque ahí dice Lamed. Eh, Lógico, en la versión que tengo, dice, en la versión que tengo dice Lamet, ¿verdad? Pero en esa que puse allí está la Lamet, la letra hebrea correspondiente a esa palabra Lamet. Entonces, muchos no sabíamos que ahí decía que ahí estaba la Lamet, una letra del alefato, no del alfabeto, del alefato hebreo, del Aleph-Bet, Baruch Hashem. Entonces empieza desde el versículo 11, vengan hijos, ay, aquí voy a hacer un punto, vengan hijos, escúchenme, les enseñaré lo que es honrar a Yahvé. ¿Alguno ama la vida y desea ver años de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, dice el versículo 13, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca el shalom y síguelo. Esos amados, esos 3, 4 versículos son actos de justicia. Esos son actos de justicia delimitados por el Todopoderoso, alineados perfectamente con sus mandamientos. Son actos enmarcados en la justicia social, es decir, esa que me hace estar en línea y correctamente y caminar alineado con mi próximo, con mi próximo. Entonces son enmarcados en la justicia social, en este pedacito, en estos 4 versículos, pero toca un punto importantísimo, de nuevo alineado como ninguno con la parashá Baet Hanan que estudiamos esta semana. Tremendo como nos muestra la importancia de enseñar a nuestros hijos, de guiarlos en ordenanza, en mostrarles el camino perfecto delimitado por la Torá. Hoy se quieren levantar psicólogos y maestros a enseñarnos cómo criar a nuestros hijos, y perdóneme con todo respeto por los pedagogos eh, que no estudian Torah, obvio. Cualquier método, mire, cualquier método, cualquier enseñanza, cualquier dirección que no contenga los principios establecidos por el Creador de todas las cosas, que dejó establecidos allí en su palabra, lo que deberíamos hacer con nuestros hijos, todo eso, todo lo que es creado fuera de ello es incorrecto y no corresponde a la verdad. Perdóneme, con todo respeto, y lo debato con el que sea, porque la Torah, y ¿saben qué? Y lo debato, miren, lo debato con el que sea, lo debato con el que sea, porque es que a mí me respalda el Rey y su palabra. Y ese es un respaldo como ninguno. Y como lo entendíamos el fin de semana, Él me da la convicción de que lo que estoy diciendo, según su palabra, usando su palabra y su argumento correcto, delimitado, el texto dentro del contexto, con el pasaje claro y perfecto, definido de acuerdo a su Torah, Él me da la convicción a mí de que estoy diciendo lo correcto, pero pone argumentos sobre mi enemigo que no puede rebatir porque son la verdad. Y nadie se para enfrente de la verdad y sale ileso si le quiere hacer daño. Baruch Hashem. Y míreme cómo me respalda la poderosa palabra. Entrena a un muchacho, entrena a tu hijo, entrena al infante en el camino que debe seguir y no se apartará de él ni en la edad avanzada. Eso lo dice Proverbios 22, el versículo 6. ¿Y cuál es el camino dictado por el Padre Eterno a seguir? Indicado por su Torá. Está indicado en su Torá. El camino dictado por el Padre Eterno se llama Torá. Torá. Y nos ordena, escuchen, y nos ordena enseñarlo a nuestros hijos. Tremendo, tremendo. ¿Y dónde está eso? No. Si usted es un excelente israelita y todos decimos amén, pues Baruch Hashem, porque sabe una cosa, usted hoy lo está practicando, al menos una parte. Devarim, Deuteronomio 6.
y yo lo voy a recitar en hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y en voz baja decimos Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Be'afta et Adonai Elohecha bechol levabecha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Be'ayu hadvarim ha'ele asher anochi matzvecha ayom al levabecha. Beshinantan levanecha bedivarta ban beshivtecha bebeitecha ubelestecha baderech ubeshoftecha ubkumecha. ובשרתם לאות על לדיך, והיו לטוטפות בעין, עיניך וטפתם על משושות ביתך ובשעריך, אמן. שמע ישראל, Adonai es tu Elohim, Adonai uno es. Y amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente estas instrucciones que te encargo hoy. Grábate. 6, Devarim 6:6. Tremendo. Es lo que le corresponde al hombre. Es que por eso tenía que ser el versículo 6, porque el 6 es el número del hombre, según la letra, según la gematría, según el estudio. La Bab, grábate en la mente, hombre, estas instrucciones que te encargo hoy. ¿Para qué? 7, incúlcaselas a tus hijos, recítalas cuando estés en tu casa y cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Yo quiero decir que no había un punto allí. Incúlcaselas a tus hijos y recítalas en todo momento. Incúlcaselas a tus hijos en todo momento. Recítalas, pero incúlcaselas en todo momento. Átalas como señal en tu mano y que te sirvan de símbolo en tu frente. Escríbelas en las jambas de tu casa, en las mesusot beiteja. Tremendo. Escríbelas en las jambas de tu casa y en tus portones. Amén. Baruch Hashem. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón. Tremendo, tremendo. Saben, hace poco que le fue, esto es tremendo, esto es Baruch Hashem, mire, y a mí me llegó por gracia, y a ustedes lo doy de gracia, porque a mí no se me había ocurrido. Yo no recomendaba esto. Miren, hace poco le fue recomendado a un hermano que en los momentos de aflicción pasa por situaciones difíciles, pasa por momentos complejos. Pero mire, a un hermano le fue recomendado en esos momentos de aflicción, en esos momentos de dolor, en esos momentos de tentación, ¿sabe qué? Recitar el Shema. Tremendo, Baruch Hashem, recita el Shema. Oiga, mire, es que y estoy pasando por un problema, recita el Shema. Oiga, tengo un dolor tan terrible, recita el Shema. Oiga, es que tengo un problema como ninguno, recite el Shema. Recítelo, apréndaselo, completo. Y si quiere hágalo en hebreo, tiene tiempo para pensar en el problema, quítese ese tiempo de encima y recite el Shema. Y si ya se lo sabe, apréndase una línea más. Y si ya se lo sabe, pues entonces apréndaselo en hebreo. Y si ya se lo sabe en hebreo, pues siga con el siguiente. Nuestros hermanos judíos tienen una segunda parte que es maravillosa. Pues vuélvasela y se aprende. Y recítelo. Y esas palabras tienen poder. Y míreme esto, no vino sino de nuestro pastor, esa recomendación. Baruch Hashem. Este hermano me lo compartió. Y se sembró, miren, se sembró en mi entendimiento, en todo mi ser. Qué mejor recomendación para alguien, qué mejor recomendación que enseñarse esas palabras a nuestros hijos, enseñarle esas palabras a nuestros hijos. Qué mejor antídoto contra todo, qué mejor antídoto. Dicen que lo último, escuchen esto, dicen que lo último que reza un judío, un hermano querido judío, un hermano mayor, es el Shema. Antes de morirse, lo último que reza es el Shema. Tremendo, qué pasión, qué obediencia, qué ejemplo de fidelidad. Tomemos ejemplos de fidelidad, dejemos de criticarlos. Lo que han hecho es bastante, Baruch Hashem. Y tremendo porque mire lo que continúa.
Mire lo que continúa, Sadik. Ahí dice Sadik y tiene las palabras, las letras, perdón, en hebreo. Sadik se desprende del verbo tzedakah, tzedakah, así, tzedakah, TZ, como Sadok, amado ministro. Sadik se desprende del verbo tzedakah y porta el significado de hacer lo que es justo y correcto. Hacer lo que es justo y correcto, tremendo. Pero de acuerdo con esto de hacer justo y correcto, ¿de acuerdo con qué o con quién? Sino con lo dictado por el Eterno en sus leyes, preceptos, decretos y mandamientos. Dijo Rab Shaul, los invito a segunda de Timoteo 4:7, está allí. Lo dijo y voy a hacer un ticún aquí, amados hermanos, porque entendíamos raro este concepto, no lo sabíamos, no lo podíamos determinar, no sabíamos a qué se refería. Seamos honestos, no lo sabíamos. Un ticún, amados hermanos, en mejor definición, dice, he peleado la buena batalla, dice él, he acabado la carrera, he guardado la emuná. Ahí decía, he guardado la fe. Pero nosotros conocemos el término, el hebreo, he guardado la emuná, es decir, la fe obediente, guardando cada uno de los preceptos que había podido guardar Rab Shaul. Desde su circuncisión, ¿verdad? Desde su circuncisión, circuncidado al octavo día, lo guardó. Tal vez sin quererlo, lógico que yo creo que lo quería, yo lo hubiera querido, pero, y se me dio solo hasta después, pero él desde su primera edad, desde su primer momento, desde sus 8 días de nacido, ya guardaba la emuná, es decir, la obediencia a los mandamientos, y por la emuná, es decir, fe obediente, entonces recibir la promesa que dicta el Eterno por guardar sus mandamientos. La oferta maravillosa que expresa el Eterno por obedecer. Tremendo, Baruch Hashem. Pero aquí continúa el Teilim, versículo 15. Ain, los ojos de Yahvé están sobre los justos. Tremendo. Por eso es que llega aquí el Sadik. Por eso es que llega a este término. Los ojos de Yahvé están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Yahvé se enfrenta a los que obran mal para eliminar sus nombres de la tierra. Cuando los justos claman, Baruch Hashem, cuando en la oración nos levantamos justos a clamar, dice el Teilim, versículo 17, Teilim 34, Yahvé los escucha y los libra de todas sus angustias. ¿Ah? Dígame si eso no es garantía, Baruch Hashem. Yahvé está cerca de los de ánimo afligido y libra a los de espíritu abatido por muchas, escuchen esto, por muchas que sean las aflicciones del justo, de todas ellas lo librará Yahvé. Él cuida todos sus huesos, acá está la parte profética, Él cuida todos sus huesos y ni uno solo se le quebrará. Entonces, a esto me refería cuando decía que proféticamente el Melech David se refería a Mashiach, a Yeshua, al único justo y único quien nos justifica. Pero por eso también digo que a muchas porciones del Brit Hadashah le hace falta contexto. Eso lo digo yo. Bueno, claro, hay estudio donde hemos podido determinar dónde falta, dónde pusieron de más la teología del reemplazo, dónde puso más y dónde quitó. Pero esa porción que dice que no le quebraron ninguno de los huesos debería, en mi concepto, esa porción que dice que no le quebraron ninguno de los huesos, allá en Yohanan, que la vimos al principio, debería contener el verso anterior, porque era o iba o estaba dirigido a él, a Yeshua Mashiach. Me refiero a la porción de Juan 19 que acabamos de ver, porque leamos dándole un poquito de contexto, un contexto mejor, situándonos en la escena. Porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliera la escritura, dice el verso 36 de Juan 19.
no quebrarán ninguno de sus huesos. Entonces, nuevamente, a la profecía en línea con el mandamiento y el salmo. Mire, porque esa porción se refería al Cordero de Pesaj. En Shemot, ustedes que ya lo estudiaron, pero los que no han estudiado lo estudiarán en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Diga amén. Shemot el 12, el capítulo 12, el versículo 46 dice, se comerá en una casa, no sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni romperás hueso alguno de ella, es decir, del Pesaj. ¿Pero por qué se refería a él, a Yeshua Mashiach? Porque era directo, mejor, porque era directamente a él, porque se refería a él, porque él es el cordero del sacrificio de Pesaj, él era el Pesaj. Entonces ahora sí, en contexto y en complemento que yo desearía, y el complemento que yo desearía, ojo, no estoy cambiando nada a pesar de saber que nuevamente, muchos de los escritos del Brit Hadashah fueron mal interpretados, quitados, otros fueron añadidos y otros pues mal modificados. Ahora, con un poco más de contexto, viendo al maestro, viendo a Yeshua Mashiach, dice el Salmo, otra vez, vamos al Salmo, dice, por muchas que sean esto debió haber tenido yo digo, pero pues no hay nada, es el Salmo. Por muchas que sean las aflicciones del justo, de todas ellas lo librará Yahvé. Él cuida todos sus huesos y ni uno solo se le quebrará. Y entonces era verdad, era real y lo libró, fue coronado en gloria Yeshua Mashiach. Por muchas que sean las aflicciones de Yeshua, de el justo, de todas ellas los librará Yahvé. Por obediencia a los mandamientos. De nuevo, lo hemos visto muchas veces y ahora lo entendemos. Y ahora lo entendemos muchísimo mejor. Y con esta línea de Sadik, de Sedaká, de hacer lo justo y lo correcto, que corresponde y significa hacer de acuerdo a los mandamientos del Eterno, de lo que Él dictó para el hombre. Porque al hombre, como lo repasábamos ya, nada se le puede ocurrir, nada puede crear para hacer mejor que lo que el rey ya dictó. No es posible, no, perdón, no es posible. Y eso lo tenemos que tener claro en la humildad. En la humildad, ay, yo soy buena gente, otra vez. Ay, yo soy querido, ala. Incluso guardando mandamientos. No, no, eso no es humildad. Eso no es humildad y nosotros tenemos que estar sometidos en todo momento, porque, ¿cómo es que dice? Eh, que tenga cuidado el que diga que está listo de no caer. Tenga cuidado de no caer. El que diga que ya llegó, tenga cuidado todos los días. Es una porción para todos los días estarla repasando. Entonces, pero esta parte me parece maravillosa y yo quiero que cada uno de ustedes en estos minutos que nos hacen falta interiorice Romanos 3. Porque ¿quién es justo? ¿Quién es sadik? ¿Quién es realmente sadik? Romanos 3, en una exposición magnífica, magnífica del que era judío, fariseo de fariseos, Baruch Hashem. ¿Cuál es entonces Romanos 3? Vamos a Romanos 3, Romillín, el que quiera, el que tenga su Biblia ahí, Romillín. Romanos 3, versículo 1. ¿Cuál es entonces la ventaja del yudita, del judío? ¿Cuál es la ventaja? Dice ahí Rab Shaul. ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Baruch Hashem, en el Brit Milá, en el Brit Milá. Parafraseemos este versículo. ¿O qué ventaja hay en guardar fielmente los mandamientos instruidos por Yahvé, todos sin excepción? Digo yo, parafraseando. 2, versículo 2. Mucho, mucho. ¿Qué ventaja hay? ¿Qué ventaja tiene el judío, el yehudita? Mucho, en todo sentido. ¿Qué beneficio tiene la circuncisión? Mucho, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos se les encomendó la palabra de Yahvé, Baruch Hashem, porque por ellos entramos nosotros. Por ellos es que nosotros, la dispersión, la diáspora, pudimos entrar. Es por ellos, por su fidelidad, por guardar el mandamiento. Tremendo.
Versículo 3, ¿qué importa si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad de Elohim? De ninguna manera. Al contrario, Elohim siempre es fiel, aunque todo hombre sea falso. Como está escrito, para que te declaren justo en tus palabras y salgas vencedor en el juicio. Bendito sea el Rey. Tremendo. Y entonces allí sigue el verso, vamos a ver, sigue el verso 9. Vamos al verso 9. Dice allá la escritura. Se me fue. Ya. Dice ahí la escritura. Entonces, ¿qué le llevamos? Entonces, ¿qué? Dice Rab Shaul. ¿Llevamos alguna ventaja? Porque ya a yauditas como a gentiles de que todos están sujetos al pecado. Versículo 10. Así que está escrito, no hay un justo, ni siquiera uno. Tremendo porque va al versículo 24 y dice, son declarados justos gratuitamente por un favor suyo, mediante la redención realizada por el Mesías. Elohim lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, y así se demuestra que Yahvé es justo al perdonar con paciencia los pecados del pasado. Tremendo, y así se demuestra su justicia en el tiempo presente. Su justicia, es decir, sus mandamientos y el efecto que tiene para todo su pueblo, pero para todos. De modo que él queda como justo, el único justo, y como justificador, y entonces somos justos al guardar mandamientos, porque Él nos justificó, porque Él nos mostró, porque Él murió en el madero en justicia por nosotros, cargando todos esos pecados que nosotros no podíamos justificar. Solo Él es la justificación, y como justificador del que tiene emuná en Yeshua. Tremendo, Baruch Hashem. Esto termina maravilloso, porque solo nos lleva a Él. Solo nos lleva a Él. Ahí finaliza ese salmo diciendo, pero al malo lo mata su maldad, y los que odian al justo se condenan. Tremendo. Baruch Hashem. Y el versículo 22 dice, de sus servidores, ninguno de los que en él se refugia se arruinará. Tremendo, Baruch Hashem. Dice allí en Segunda de Timoteo 4. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la emuná. Rab Shaul guardó la emuná, porque esa es la herencia, porque así lo entendió, porque así lo comprendió. Porque esa es la herencia que tenemos en el amado, en Yeshua HaMashiach. Esa es la herencia, amado hermano. No hay otra, no hay ninguna otra. Que guardemos su Torah, como dice en Apocalipsis 14:12. Que guardemos su Torah y tengamos la emuná. Y que tengamos la emuná del Santo, del Poderoso, del Bendito, de Yeshua HaMashiach. El único que murió por nosotros para darnos redención de sus pecados. Bendito sea su nombre. Ahí está la fe de los justos, la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahvé, y la fe de Yeshua, Padre, bondadoso Rey, maravilloso Santo. Gracias, amado Rey. Gracias, bondadoso, magnífico, único, puro, excelso, altísimo. Bendito sea tu nombre. Gracias por regalarnos tu palabra. Gracias por regalarnos la convicción de justicia, de la justicia que solamente está, lo repito, lo recalco y lo sostengo, Padre, en guardar tus mandamientos, en hacer como tú nos dijiste. ¿Qué idea tiene el hombre? ¿Qué idea tiene el hombre superior a la tuya, Rey? ¿Qué puede hacer el hombre para salvar su alma? Dice tu palabra, quedará en contraprestación de sí. Nada, Padre, nada hay. Lo único más importante es tu palabra para nosotros. Lo único más importante es tu reino, es decir,
tu Torah, es decir, Yeshua Mashiach, Torah viviente, es decir, tu pueblo Israel. Bendito sea tu nombre. Por favor, Padre, por favor, ayúdanos a mantenernos firmes, fieles como ninguno, fieles como solo Yeshua Mashiach no pudo estar. Ese es nuestro caminar. El que dice que camina, que permanece en él, debe caminar como aquel anduvo, dice tu escritura, como Yeshua Mashiach, el mejor ejemplo, el ejemplo único, perfecto y para siempre, el único acto maravilloso, poderoso del Eterno en justificación por cada uno de nosotros. Bendito Rey, ayúdanos, guárdanos, líbranos del mal, líbranos de la concupiscencia de nuestro corazón que nos lleva a pecar, es decir, a hacer conforme a nuestra voluntad y no a la tuya, que está expresada, delimitada, perfectamente delineada en tus mandamientos, para que conociéndote como es también mandamiento, entonces lleguemos al final de la carrera, haber corrido la carrera, esa carrera que tú nos enseñas, Rey, que tú nos enseñaste, habiendo muerto en el madero por cada uno de nosotros, en la emuná. Bendito sea tu nombre, poderoso Rey, santo y maravilloso. Bendito sea tu nombre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste la vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Beshem, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Beshem, Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Amén y amén. Baruch Hashem.